Muchísimas gracias por la invitación. A mí cada vez que me invitan de ISACA me gusta mucho porque el público al que sé que vamos a dirigir el webinar, pues muy probablemente está en el mismo sector que nosotros, solo que quizás el abordaje que hacen de su día a día pues tiene una arista diferente al que normalmente nosotros hacemos. Esto es genial porque es un trabajo totalmente complementario. Yo creo que de todo lo que se ha anunciado vamos a poder abordar de una forma muy superficial cada una de ellas en el mejor de los casos, pero haciendo la ponencia de hoy con una compañera nuestra, Nuria, hemos pensado que lo más interesante es, dados los últimos acontecimientos que parece que están totalmente en boga de los medios de comunicación, me estoy refiriendo a los ciberataques que de repente se han convertido casi como estrellas de Hollywood, en los que aparecen en todos los medios de comunicación casi que mañana, mediodía y noche. Hemos empezado con, por lo menos en la zona de Cataluña, se ha hecho mucho eco lo que es la televisión catalana, radio y algunos de los periódicos e incluso algunos podcasts, de cuál es el ataque que ha recibido, que en este caso ha sido un ransomware, la Universidad Autónoma de Barcelona. El siguiente ataque que, digamos, pues que ha cogido un poco el hype de la noticia ha sido el ataque a los servicios municipales de Barcelona, y el tercero, que en este caso ya pues igual tiene un poco una... desde mi punto de vista no entiendo exactamente cómo ha sido tan notorio, pero bueno, el hackeo que ha habido a la cuenta de Instagram del Hotel Palace. Entonces, desde nuestro punto de vista y desde la forma en la que normalmente trabajamos en nuestro día a día, la forma de poder abordar desde el punto de vista reputacional y desde el punto de vista del poder mantener la continuidad de negocio, es muy importante estar muy atentos a qué es lo que va ocurriendo y cómo se van abordando este tipo de cuestiones. Hace muchos años que nos dedicamos a ello y es verdad que cada vez nos damos más cuenta de la importancia que tiene el poder ser nosotros la fuente principal de noticia y la fuente principal de información, tanto de los medios de comunicación como de los públicos de interés, en el momento en el que hay una situación de crisis, que evidentemente es una situación de crisis que tiene un origen en un problema de seguridad, pero que tiene una consecuencia reputacional, en muchísimos casos legal, y que evidentemente puede acabar repercutiendo a lo que sería la cuenta de resultados del propio negocio. Lo comentábamos con Nuria porque a mí me parece que todos estamos preocupados por cómo se va a poder continuar ese negocio, pero se tiene que poner el foco en justamente algo que es imprescindible, que es cómo lo vamos a tratar, no solo internamente, sino de puertas hacia afuera. Porque obviamente si trabajas en una empresa o en una institución y estás viviendo prácticamente de primera mano o como observador pasivo, porque tampoco tienes así mucho que hacer en tu día a día, pues un ciberataque de estas características, muy probablemente es que si tus amigos y familiares saben que tú trabajas ahí, te van a hacer preguntas. Por lo tanto, es importantísimo que la empresa trabaje mucho la comunicación interna en estas situaciones de crisis. Me vais a permitir que me quite la americana, porque yo no sé si es que vamos con el tiempo para adelante o para atrás. Pero bueno, entonces, hablándolo con Nuria, una de las cosas que estábamos viendo es que sería interesante que pudiésemos explicar cómo trabajamos para cuando nos encontramos ante una situación de estas características. Aquí, como ya sabréis, tenemos unas situaciones en las que algunas veces se puede hacer una prevención y los clientes han podido contratar, por ejemplo, pues un servicio de SOC reputacional, que es en lo que nosotros estamos especializados, que es en el momento en el que se declara una crisis, normalmente con un origen en una falta de seguridad o de privacidad, o me da igual, de otra naturaleza, pero por el auditorio que es, lo voy a enfocar en este tipo y por eso he escogido estos tres casos, pues cómo vamos a poder, desde una forma preventiva, detectar cuáles son los posibles riesgos reputacionales, tratar de mitigarlos y, pues evidentemente, como objetivo último, que la reputación tanto de sus líderes como de la propia corporación, se vean lo menos afectados.
¿Esto quiere decir que vamos a evitar el ciberataque? Me parece que sobra el decir que no, pero bueno, también algunos medios de comunicación me lo han dicho. Oye, ¿cómo podemos evitar un ciberataque? Bueno, pues esto da para 25 webinars y no es materia de este. Entonces, lo primero que nosotros trabajamos con el cliente es el entender qué es lo que están esperando de nosotros, qué tipo de ayuda pueden necesitar para que todos aquellos miedos que ellos han identificado, nosotros podamos traducirlos en una comunicación que sea lo más efectiva posible. Uno de los públicos que para mí son más sensibles son, y permitidme la expresión porque yo creo que todos nos vamos a entender, Radio Makuto. Radio Makuto es una de las formas más complicadas de poder gestionar la comunicación interna. Es en todos aquellos pasillos, en este caso también, ¿no? Pues todas las diferentes vías de comunicación que se han establecido que no son las corporativas y que aún y así están muy necesitados de tener una información de primer nivel. En el caso, por ejemplo, de la Autónoma de Barcelona, se dieron varios momentos en los que hubo comunicaciones de carácter institucional, pero si tú te ibas a determinados grupos de Telegram tenías información mucho más detallada que provenía de miembros de la propia organización que de una forma muy desnivelada estaban aportando información. Es decir, la comunicación corporativa iba en este nivel de aquí, de menor detalle de información, y la comunicación de los públicos internos hacia el exterior estaba viniendo pues en un nivel de superficie que, bueno, digamos que casi la información estaba publicada, porque lo único que hacía falta es que algún periodista tuviese acceso a la información que había en esos grupos de Telegram y a partir de ahí ya empezase a rular la información de una forma más abierta. Por lo tanto, es vital que se esté haciendo un traqueo continuado de cuáles son las diferentes informaciones que se están filtrando de forma absolutamente desmadrada o descontrolada. Esto nos va a hacer poner el foco en un servicio que ojalá lo contratasen todas las empresas de forma preventiva para poder evitar los sustos y sobre todo para poder ganar en tiempo de reacción. Lo explico de una forma un poco detallada. Nosotros dividimos nuestro trabajo en Rep Control, que es todo lo que tiene que ver con trabajo que se puede hacer de forma preventiva y reactiva en el ámbito de la reputación. El siguiente, que es el de HackSec, que es todo aquello que tiene que ver con las diferentes investigaciones que se pueden, investigaciones más técnicas que se pueden obtener cuando hay un ataque de estas características. Luego tenemos SecCom, que es cómo vamos a poder securizar las comunicaciones en todos estos momentos de crisis. Y luego finalmente, que es Intel On, que en este caso es todo lo que tiene que ver con la obtención de información que se va a acabar convirtiendo en inteligencia para la toma de decisiones en todo este proceso. Bien, cuando nosotros trabajamos en el SOC reputacional, tenemos que activar los 4 módulos porque la empresa necesita de un conocimiento absolutamente inmediato de todas aquellas informaciones que pueden poner en riesgo la continuidad del negocio, que pueden poner en riesgo la reputación tanto de sus líderes, sobre todo de las cabezas visibles, como de la propia institución. Y lo más importante, ir generando un escudo de, en este caso, pues reputacional, y es todas aquellas informaciones que vamos a querer que las personas que se quieren informar sobre ese ciberataque lo tengan en primera línea, porque obviamente la comunicación siempre va a tener que estar liderada por las personas que están al otro lado del ataque. ¿Y esto qué quiere decir? No podemos dejar que haya más información, especialmente, cuidado, 2 tipos de informaciones. No podemos dejar que el liderazgo de la comunicación lo lleven terceros, especialmente cuando estamos hablando de OACs, es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo del rumor. Y menos todavía si encima esas informaciones que se han filtrado son fidedignas. Ahí es el acabose, porque si alguien de dentro, con un criterio técnico, está validando esa información y lo está pasando, aunque sea un amigo, un conocido, un ex compañero de carrera, ya sabemos en el sector, las ganas de poder ayudar, la verdad es que yo creo que estamos, muchos obviamente estamos por vocación y evidentemente nos ganamos la vida y nos la ganamos bien, pero creo que hay una parte muy importante que es sobre todo como este interés
por vamos a ver si podemos aportar algo o incluso vamos a ver si tenemos la información de primera mano. Mucho cuidado. Tengo que poner encima de la mesa algo que me pareció súper interesante de la gestión de crisis que hizo Facebook y sobre todo de el control de la información interna hacia el exterior que hizo Facebook con la caída que tuvo durante 6 horas. Nosotros, de las personas que conocemos que trabajan dentro de Facebook, por diferentes canales se trataron de obtener informaciones, y no me refiero a nosotros como miembros de OnBranding, sino de otras empresas, y aparte lo comentábamos en el sector. Bueno, pues no salió ni una información porque está tan impregnado en el ADN corporativo que esas informaciones no pueden salir al exterior, que al final, en algunas ocasiones, las informaciones que salían reveladas eran de ex empleados, pero de empleados que estaban en activo es algo que estaba muy controlado. Y digo muy controlado, no digo que tú si tienes una información la compartas con alguien a nivel offline. Estoy hablando todo el tiempo del rep track, es decir, del traqueo de informaciones que pueden acabar generando un riesgo reputacional. En este mismo sentido, nos encontramos en que muchas veces todo lo que son las empresas colaboradoras, especialmente las que están más centradas en comunicación, en marketing y en algunas ocasiones también en la gestión de medios, digamos que van, y espero que nadie se ofenda porque no es mi objetivo, es simplemente también poner un poco foco en situaciones que hemos visto y que acaban generando una crisis mayor, es cuando estas empresas no han pasado un control de su propia seguridad de las comunicaciones y tampoco tienen igual de integrado el hecho de que se tiene que mantener la privacidad y la seguridad de las informaciones que manejamos. Voy a poner un ejemplo absolutamente gráfico de esta situación. Esto lo digo mucho en las charlas, pero es que como cada vez que voy a Madrid me ocurre lo mismo, necesito compartirlo. Cuando yo cojo el AVE o cuando cojo el avión y me tengo que ir a otro lugar, hay algo que trato siempre de fijarme y es en cómo se están protegiendo las informaciones en los dispositivos, pero estoy hablando de la seguridad física, todo lo que son los filtros de privacidad, que pueden ser los propios de la pantalla, el uso, por ejemplo, de las tapacámaras o incluso el hecho de tener por defecto compartida la Wi-Fi o el Bluetooth y además tener almacenado el teléfono con un nombre que puede ser con un nombre y con un apellido y con el nombre de la corporación en la que nosotros pues, somos parte del equipo o incluso cuál es el tipo de dispositivo. Esto es algo que los que estamos en este sector lo tenemos muy asimilado, pero todo lo que son los partners que nos están ayudando a gestionar las crisis no lo tienen tan asumido. Y en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que pueden poner a la empresa a los pies de los caballos, incluso las empresas que se han podido llegar a dedicar a gestión de crisis, especialmente en el ámbito de la comunicación. Por lo tanto, cuando llega un cliente y nos contrata el servicio, por ejemplo, esta mañana nos han contratado el servicio una empresa de fuera de España que necesita activar el SOC reputacional 24/7. Vale, lo primero que se hace es rellenar un briefing en el que están muy detallados cuáles son las horas de disposición, cuál es el UTC, o sea, cuál es el horario en el que tiene que estar activo el equipo, cuáles son los canales de comunicación habituales en esa empresa, cuáles son aquellas palabras que están afectadas, enlaces en los que ya se ha detectado que se ha filtrado información, algunas informaciones previas o incidentes previos que puede ser que se vuelvan otra vez a activar, porque en el momento en el que haya alguien que vea una oportunidad política o que vea una oportunidad competitiva para poner un poco más de fuego en ese asunto a través de redes, a través de medios de comunicación, a través de personas que se dedican a hacer el whistleblowing, o sea, todo lo que sea empezar a dejar ir de comentarios que puedan acabar generando una tendencia de conversación, pues
cuáles son aquellos puntos en los que tenemos que poner todavía más atención. Y luego, evidentemente, una de las cuestiones que más estamos trabajando dentro de este momento en el que podemos empezar a tener una crisis de reputación con un origen en una falta de seguridad es todo lo que es el Data Leak Finder, es decir, todas aquellas filtraciones de información que todavía no se han detectado y que muy probablemente estén allí o que puedan ser potencialmente explotables. Por ejemplo, puede parecer algo que si uno está en el departamento de seguridad corporativa y está en un Blue Team, pues evidentemente lo tiene muy automatizado, pero esto no le pasa a todas las empresas y voy a hacer un foco en algo concreto. En el servicio en el que estamos todo el tiempo haciendo la búsqueda de los leaks, incluimos, por ejemplo, voy a decir 6 de las informaciones que más problemas nos están dando. Bueno, algunas que son muy sencillas es si todas las páginas y todas las landing pages de todo el tiempo de la empresa tienen el certificado SSL al día, si van a caducar dentro de poco, si tienen widgets, por ejemplo, tienen plugins que no están actualizados y que, por ejemplo, son páginas de WordPress o que están en Blogspot o que están pues en Drupal o cualquier otra tecnología que ya sabemos que de una forma habitual están haciendo ataques contra los diferentes sites. Si se han contratado o se han guardado dominios que puedan ser parecidos al nombre de la marca más palabras que son negativas desde el punto de vista reputacional y cuánto hace que se han comprado esos dominios. Luego, por otro lado, súper importante si hay leaks recientes de documentos que puedan ser confidenciales. Eso tiene que ser alerta número 1. Y muy importante, si se están registrando marcas parecidas a la competencia, perdón, a la compañía, que probablemente puedan acabar siendo utilizadas para fines que no, digamos, sean los corporativos. Entonces, estas 6 informaciones automáticamente las metemos dentro de las alertas para que en el momento en el que ocurriese pudiésemos solicitar la eliminación del contenido. Lo que hemos hecho durante el último año y que es algo que cuesta muchísimo es el mecanizar las solicitudes de eliminación del contenido. Por ejemplo, en el caso de esta parte dentro del Rep Control está el servicio de Content Off que con la información que nos ha pasado el cliente en ese briefing que decía del inicio de trabajar en el SOC reputacional, incluimos todas aquellas páginas que nosotros consideramos que podrían llegar a generar un riesgo reputacional y que si tuviésemos que trabajar como nosotros normalmente trabajamos, que es con una metodología de semáforo, si esa información estaría categorizada como semáforo amarillo o semáforo amarillo o semáforo rojo. Si lo tenemos en semáforo amarillo, vamos a decir que el nivel de prioridad de que esa información se elimine es medio, pero en el caso en el que sea semáforo rojo, vamos a tener que estar haciendo un check continuado para ver si esa información se ha eliminado. Esto lo digo porque cuando se está dando una situación de estas características, tenemos que tener muy en cuenta cosas que son detalles que van a marcar la diferencia. Por ejemplo, en el caso, y vamos al caso de la autónoma, en el caso de la autónoma, obviamente todos los comunicados corporativos iban alrededor del incidente, pero en el momento en el que se detecta ese incidente, automáticamente hay que levantar todas las barreras de contención y revisar de forma activa si tenemos el doble factor de verificación en todas las redes sociales, en todos los canales de comunicación, si de repente se están dando de alta canales en Telegram con nuestros nombres o si se están detectando ya conversaciones en canales abiertos, si se están dando de alta los dominios que estaba comentando, si de repente aparecen filtraciones, porque cuidado, recordad lo que decía al principio, puede ser que aparezcan filtraciones que sean reales quiere decir que parte del contenido sea real, o puede ser que sean lo que estaba comentando antes de rumores que están empezando a generar una especie de clima de confusión en el ambiente. Y todo eso se tiene que trabajar muchas veces apoyándonos en los que son más fuertes en nuestra comunidad. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que haya una permeabilidad de mi mensaje, aquí en cada caso depende y evidentemente por eso hay que hacer un análisis previo con el RepTrack para poder ver qué es
lo que tenemos delante, cuál es la foto y cómo va evolucionando esa foto. Pero si yo sé que hay personas que están motivadas, que hay usuarios que digamos que son muy fans de nuestra forma de ser, lo que vamos a hacer es ayudarnos de ellos para que sean ellos quienes nos ayuden a poder gestionar la situación de la manera más dinámica posible, o quizás yo lo diría es de una forma que parezca lo más natural posible. Es decir, que salga una persona que está designada como portavoz de una empresa y niegue la mayor, esto es del siglo pasado, sobre todo cuando tenemos acceso a la información prácticamente de primera mano o cuando no tenemos ni idea de qué es lo que está comentando la comunidad técnica alrededor del incidente que ha habido. Con lo cual, yo creo que un ejemplo de transparencia y un ejemplo de madurez digital es cuando una empresa sale a cara descubierta, sabiendo cuáles son las consecuencias legales, dando, por supuesto, parte a la Agencia Española de Protección de Datos de la brecha de seguridad que están sufriendo, haciendo haciendo un refresh cada semana a la Agencia Española de Protección de Datos si no está recibiendo una respuesta, y os aseguro que se están dando casos continuados de esto. Y por otro lado también el tener muy presente que esto ya no va de, bueno, oye, pasa un incidente y yo voy a ver si salvo y voy a ver si no hay demasiados rumores y hago mi comunicación institucional y si te he visto no me acuerdo. No, yo creo que uno de los mejores ejercicios que podrían hacer las empresas que se están viendo afectadas, porque obviamente ya sabéis que hoy son estas y dentro de 50 segundos son otras y dentro de no sé cuántos segundos son otras, con lo cual aquí estamos todos dentro del bombo y el tema es cuándo nos va a tocar, porque obviamente podemos estar afectados por un ransom, pero puede ser que el community manager que nos está gestionando las redes sociales tenga el doble factor de verificación activado en nuestras redes corporativas, se haya dado de alta con una contraseña que esté en un gestor de contraseñas, haya ido haciendo todo el procedimiento, pero de repente se la cuelan con un ataque de ingeniería social y da una serie de informaciones que le sirven a la persona que está haciendo ese ataque y que acaban vulnerando nuestra seguridad corporativa. No hace falta que sea digital, también puede ser que haya otro tipo de filtraciones, como por ejemplo algunas que me gustaría compartir, y no estoy pasando de diapositiva, pero bueno, ahora lo pasaré. Como por ejemplo algunas que se están dando, y el otro día lo comentaba con un compañero nuestro, que se está utilizando Tinder de una forma muy alegre y las empresas no están monitorizando las redes sociales ni las aplicaciones de dating, y cada vez tenemos más filtraciones a través de redes que son de dating. No hablo únicamente del caso español, es que da igual en qué país, al final las empresas están formadas por personas y las personas, aunque tengan una formación desde el punto de vista técnico, aunque se estén utilizando todas las medidas técnicas, se tiene que hacer un refuerzo y se tiene que hacer un refresh continuado de diferentes formas de poder acceder a la información. Vuelvo un poco atrás para seguir adelante. Recordad que las empresas no son estancas, las empresas están formadas por personas y las empresas tienen agreements y colaboraciones con diferentes tipos de empresas, que algunas les llevan a comunicación, otras les llevan el marketing, otros les están haciendo growth hacking, otros están haciendo, por ejemplo, pues una campaña de influencers, y no se está trabajando de una forma cohesionada desde el punto de vista de la privacidad y de la seguridad. Obviamente hay situaciones en las que sí que se dan, pero no es un casual, y yo creo que también es una parte también de autocrítica, sin quitarle la responsabilidad a los determinados periodistas de medios de comunicación que siguen yendo a clickbait y que siguen sacando titulares en los que la palabra más repetida es un hacker, Yo personalmente, y me gustaría hacerlo extensivo para el resto de personas, no hay día que no vaya a un medio de comunicación y no repita, cualquier día me voy con una pancarta pequeña para explicar la diferencia entre ser criminal y en ser hacker. Pero como esto no para de pasar, quiere decir que no somos suficientemente claros en el mensaje que se está mandando como para que mes tras mes, día tras día, se sigan repitiendo esos titulares. Con lo cual,
Si esto no lo podemos hacer cuando tenemos un altavoz delante, imaginaos qué es lo que está pasando dentro de una empresa. Creo que hace muchísimos años, no me acuerdo, en 2013 a lo mejor, en la No Code Name, hicimos una ponencia en la que se hablaba mucho de lo que le llamábamos el triángulo inseparable. El triángulo inseparable era RSL, que es reputación, ciberseguridad y la parte legal. Es verdad que lo hemos ampliado y ahora tenemos una cuarta perspectiva que es la parte psicológica y emocional, pero primero explico este triángulo por lo que decía. Todavía estamos teniendo problemas entre el lenguaje técnico que se utiliza y la distancia que genera con el resto de los diferentes departamentos o de las unidades de negocio. Nos está costando mucho bajar el nivel de lenguaje o bajar a ejemplos que sean más prácticos y deberíamos de hacer un esfuerzo porque cuando hablemos con personas que sean de otros departamentos podamos ir bajando no solo el nivel de lenguaje, sino siendo lo más prácticos y lo más gráficos posibles como para poderles transmitir qué es lo que acabaría ocurriendo. Por eso es muy importante que cada vez se vaya estrechando más el triángulo. El otro día, no voy a decir con quién, pero bueno, di una charla y había un fiscal. Este fiscal también dio la charla, pues quizás de la hora y media que duró la charla, y estoy muy acostumbrada también al lenguaje jurídico, pero igual fui capaz de comprender el 40%. Si el resto de la audiencia no está continuamente acostumbrada a trabajar con personas que están en el ámbito del derecho, pues probablemente le haya quedado un tanto por ciento muy residual del mensaje que quería transmitir. Con lo cual, para que nos podamos apoyar en personas que no son de nuestro ámbito, que cuidado, muchas veces son los consumidores de nuestra tecnología y los consumidores de nuestro trabajo, deberíamos de tratar de ser lo más gráficos y lo más visuales posibles a la hora de comunicar. He dicho que ahora hemos tenido que ampliar y no hablamos del triángulo inseparable, sino que estamos hablando de un cuadrado y es otra esquina más del ring, que son todas aquellas consecuencias que se están generando desde el punto de vista emocional en las personas que primero tienen que gestionar una crisis internamente. Yo no me gustaría nada ponerme en el pellejo de las personas que están detrás de un SOC cuando la empresa no ha tomado las medidas oportunas, no por una cuestión de responsabilidad de los técnicos, sino porque igual quien está tomando o los que están tomando las decisiones, digamos que no han sido conscientes o no le han dedicado los recursos económicos, técnicos y humanos con tiempo para poder sacar adelante esa situación. Todo eso está generando un caldo de cultivo que yo no sé si lo notáis, pero a nosotros nos ocurre que cada vez más los clientes corporativos vienen con un cansancio que es impresionante, con una preocupación de, bueno, a ver qué me das con este presupuesto que tengo. De, ostras, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Porque nos contratan desde diferentes departamentos, nos contratan desde seguridad corporativa, desde presidencia, desde los departamentos jurídicos, desde comunicación, otros que nos vienen desde atención al cliente. Pero dentro de sus propias organizaciones no hay este hilo conductor en sus comunicaciones. Bien, dicho esta parte que no es introductoria, pero bueno, sí que es importante el hacer un poco un recorrido sobre qué es lo que nos encontramos, me gustaría ir a algunos casos en concreto. Algunos de ellos, vamos a ver, algunos de ellos tienen una serie de consecuencias que, como decía, van a cualquiera de estas cuatro esquinas del ring. Por supuesto, los daños reputacionales. Una de las cosas que más nos están solicitando y que llevamos muchos años haciendo, pero que cada vez tenemos que afinar más, es cuál es la consecuencia económica del daño reputacional que se le ha generado a la empresa. ¿Por qué? Porque esto evidentemente se va a tener que salvar y se va a tener que sobreponer a esta situación la empresa. La empresa o las personas que forman parte de esa institución. O sea, o no, y. Nos estamos encontrando muchos boicots a marcas, es decir, marcas que han tenido un problema de ciberseguridad, que se les han filtrado las informaciones y que ha afectado directamente. De hecho,
Estamos conectados a través de una plataforma que es Zoom y recordad que durante los primeros meses de la pandemia la aplicación Zoom estuvo en la diana cuando hubo otro hype de noticias de ciberseguridad al uso, domésticas, sin ningún tipo de rigor en la forma de comunicar las cosas como sean, y que acabó poniendo en el foco que esta plataforma pues, no tenía unos parámetros de comunicación seguros e incluso hubo algunos cuerpos policiales, concretamente el cuerpo de Mossos d'Esquadra, que llegó a hacer un comunicado en Twitter advirtiendo a la población de que no se utilizase Zoom. A mí me parece un despropósito y yo, vamos, defenderé los cuerpos policiales siempre a muerte. Pero es verdad que cuando las cosas no se hacen de la mejor forma posible, creo que también es importante y ayuda el poder indicar que quizás se podría haber comunicado de otra forma. ¿Por qué? Porque cuando se da la oportunidad de que nuestro sector esté en los medios de comunicación, se debería también de tener mucha comunicación proactiva para poder aprovechar esa oportunidad y que se puedan explicar las cosas como son. Porque igual que había tenido un problema Zoom, Skype obviamente lo había tenido Webex, por ejemplo, en su momento, lo tuvo también posteriormente otra de las plataformas, que no soy capaz ahora de recordar el nombre, pero que tuvo otro problema de seguridad y que, bueno, que creo que no es noticia que todas las empresas han sufrido en algún momento una problemática técnica. Para muestra un botón, Facebook continuamente, Twitter lo ha sufrido, Telegram lo ha sufrido. Creo que es importante que no se utilicen, es decir, que nosotros, como salvaguardianes, tanto de la parte técnica de ciberseguridad como de la parte de reputacional, no perdamos el foco en que esas son grandes oportunidades para que boicoteen a nuestra marca. Lo estoy llevando todo el tiempo al mundo de la empresa o de las instituciones públicas porque nosotros nos dedicamos a ello, pero no os podéis imaginar la cantidad de personajes públicos y no tan públicos, por ejemplo, directivas de una empresa, que sufren boicots a sus marcas como consecuencia del problema que ha sufrido la marca desde un punto de vista técnico, por ejemplo. Se están dando muchos casos de accesos ilícitos a las comunicaciones que acaban llevando a información sensible. Les voy a explicar un caso que de hecho lo podemos ilustrar con el caso del Hotel Palace, pero repito lo del Hotel Palace porque es un hackeo que se ha hecho un poco más notorio que otros de los hackeos que ha habido. Nosotros tenemos una unidad de negocio que está únicamente deshackeando, es decir, recuperando cuentas hackeadas o rehabilitando cuentas que han sido inhabilitadas. Los dos canales de más afectación de este tipo de servicios están siendo, sin duda, pero vaya, por encima de cualquier otro, WhatsApp e Instagram. Los ataques no tienen ningún tipo de necesidad de conocimiento técnico por parte del atacante para poder desarrollarlos, pero están teniendo una rentabilidad tan grande desde el punto de vista económico para el crimen organizado que están llenándose a diario, pero de una manera increíble, pues las arcas de estos grupos que están organizados. Pues ahora lo que nos está ocurriendo es que hay clientes que, bueno, clientes no, vamos a diferenciar. Obviamente el que es cliente nuestro no va a pagar al crimen organizado para que le vuelvan otra vez a recuperar, bueno, para que vuelva a tener acceso a su cuenta, porque se les explica cuáles son los peligros, cuáles son las garantías que no van a dar, que te puedes colocar en la frente la etiqueta de cliente VIP, si a este se le aprieta, acaba pagando, pero hay muchas personas que sí que lo están haciendo. Y los que sí que lo están haciendo, o a los que ya les han hackeado independientemente de si pagan o si no pagan, les están accediendo a sus informaciones en los mensajes directos y son sus informaciones y son nuestras informaciones como usuarios finales. Imaginaos qué es lo que ocurriría si ahora a una empresa energética alguien le hackease la cuenta mediante, por ejemplo, un ataque de ingeniería social, que no sería nada difícil porque de verdad os puedo asegurar que nos llegan empresas a diario que son muy grandes y que lo están sufriendo y que es un error humano.
Vale, pues las empresas energéticas y empresas de otros ámbitos, en los canales de atención al cliente, por ejemplo, a través de Twitter, te solicitan informaciones como número de DNI, domicilio, cuáles son los cobros que has recibido, porque a veces lo que uno está haciendo es quejarse de un cobro indebido en una factura. O, oiga, se me ha domiciliado a esta cuenta bancaria, este número de cuenta bancaria, estas informaciones. ¿Y ahora qué pasa cuando hay un ataque a estos canales sociales? Se ha accedido ilícitamente a las comunicaciones de una empresa y se están obteniendo informaciones que son documentaciones e informaciones que son de carácter personal y de carácter sensible. Hay que ir con mucho cuidado porque cuando estamos teniendo un ataque que desde el punto de vista tecnológico es mucho más grave, obviamente tendremos que ver qué es lo que va a ocurrir, porque hasta ahora, y esto lo comentaba el otro día con un amigo del sector, hasta ahora, de momento, el crimen organizado solo en 3 o 4 ocasiones de los casos que a nosotros nos han llegado, y que todos han sido corporativos, pues estaban solicitando datos diferentes a una contraprestación económica. Estaban pidiendo datos, fotografías eróticas, y en otro caso estaban pidiendo ejemplos de documentación. Es decir, que aquí ya el chantaje no es una cuestión económica, sino que también están tratando de ver si apretando se puede o no se puede conseguir. Y esto sí que va a ser ya la revolución, porque en el momento en el que se acepte como pago otro tipo de información, aquí ya vamos a entrar en otra guerra. Y lo último que quería comentar en este ámbito es que es algo que también nos estamos dando cuenta que está ocurriendo y que es muy complicado de poder ver. Vale. Cuando nos encontramos con los casos de las cuentas corporativas que están siendo hackeadas, una de las cosas que nos gusta hacer, y que por ejemplo Marc Almeida hizo una publicación, si no recuerdo mal, este domingo o este lunes, y si no que él me corrija, en el que a raíz del ataque que se vio por parte del grupo criminal que hackeó los sistemas de la UAB, de la Universidad Autónoma de Barcelona, él hizo una gráfica de los diferentes reportes que había habido en los diferentes grupos organizados y cuáles eran los ataques. Entonces hizo una distribución temporal para poder ir viendo cuáles subían y cuáles bajaban. Vale. Esta forma de representar la información gráficamente, que para nosotros es súper útil para tener un scope de ante qué nos estamos encontrando, y que esto es muy importante para explicárselo a la organización, porque yo puede ser que tenga la interlocución y la presentación de cuál es la gestión de crisis que estamos haciendo, y tengo delante a un señor o una señora que es presidenta de una empresa que tiene 55, 60, 65 años y que le tengo que hacer ver las cosas de una manera que sean tan sencillas que generen confianza como para que puedan tomar decisiones casi con los ojos cerrados. Con lo cual, voy a la parte que para nosotros es más complicada. Cuando nos encontramos con una avalancha de casos en los que hay clientes que están teniendo cuentas hackeadas, están yendo mucho al sector retail, están yendo mucho al sector del tema de los restaurantes, tiendas, etcétera, pues claro, nos dicen cuál es el monedero de la criptomoneda que toque, o dólares americanos, que también los aceptan como pago, porque ya sabéis que es la moneda que de una forma más, digamos que está como más aceptada internacionalmente y que tiene más salida. Pero en el caso de las criptomonedas nos estamos encontrando con monederos que, de hecho, ayer salió publicado unas cantidades que eran brutales. ¿Qué quiere decir? Que estos monederos y esta captación de moneda es altísima, con lo cual es muy rentable estos pequeños ataques que están haciendo. Y ahí es donde yo quiero poner el foco, que muchas veces hay empresas que sufren daños reputacionales inmensos por una falta de privacidad y por una falta de seguridad que no tiene por qué venir ocasionada por un ataque que requiera una complejidad técnica altísima. Con lo cual, cuidado con el poner el foco únicamente en los ataques que son, digamos que necesarios, teniendo una infraestructura y un nivel de conocimiento
técnico muy alto, porque es que claramente está habiendo cosas que en bolsa le llamaríamos chicharros, que claramente están funcionando. Ayer, hablando también con otra persona del sector, me estaba diciendo de la problemática de poder rastrear la criptomoneda Monero, que seguramente que algunos lo sabéis. Bueno, la semana que viene, y esto creo que el que tenga la oportunidad, por favor, que lo siga, se va a hacer una con en Las Vegas, que es precisamente por tema de forensics en criptomoneda. Y a nosotros especialmente nos interesa porque en la parte que comentaba de HackSec, donde hay esta parte de ciberinvestigación y esta parte de análisis, cuando estamos apoyando a una empresa a que vaya saliendo de una crisis, le tenemos que ir aportando inputs que puedan ser necesarios para ellos, porque la mayor parte de las empresas se ven en una situación muy complicada cuando no tienen copias de seguridad, cuando no saben si van a tener que pagar o no pagar ese chantaje. Esto es la realidad. Obviamente ningún cuerpo policial le va a recomendar a una empresa que ceda ante un chantaje, pero la realidad es que en algunas ocasiones hay empresas muy grandes que han tenido que ceder ante un chantaje aún a sabiendas de que podían estar cometiendo un ilícito penal o que podían estar colaborando con un ilícito penal, porque si no, no había continuidad de su negocio. Y ahora viene una parte importante. ¿Cómo iban a conseguir esas criptomonedas? Porque en algunos casos, dependiendo del tipo de ataque que estén recibiendo, el crimen organizado no quiere recibir un pago que no sea en criptomoneda y que no sea en un tipo de criptomoneda en concreto. ¿Por qué? Porque saben que si no, al final el rastro va a acabar de alguna manera o de otra apareciendo de una manera pues como más fácil. Este es el resumen de los diferentes puntos de abordaje que estábamos hablando. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, claro, si tú te quedas sin acceso a la información sin EDIE, ¿qué es lo que vas a necesitar externamente o internamente como para poder dar un abordaje eficiente, para poder proteger tu identidad digital y tu reputación? Obviamente, obtener información, os lo he dejado en este margen de la pantalla, el Rep Control, tener una fotografía dinámica, es decir, como si tú estuvieses obteniendo todo el tiempo información y vas a tu cuadro de mandos y dices, vale, esta es la información que me pueden aportar ahora. Bueno, ¿qué es lo que tengo que generar como escudo reputacional para que cuando alguien busque información sobre este incidente se encuentre en lo que yo quiero que aparezca sobre esta información? Con lo cual voy a tener que ir traqueando continuamente la información. De aquí que en muchas ocasiones tenemos que poner al mismo tiempo y de forma paralela el servicio de Content Off, que es el de se localiza URL que puede ser de riesgo reputacional, se solicita la eliminación. Si no se puede solicitar legalmente, porque estamos hablando, por ejemplo, de una noticia, lo que se va a hacer es o bien una campaña para poder desposicionar esa información, es decir, trabajar en el escudo reputacional, o bien esperar a poder tener una interacción en un medio de comunicación que pueda sobreescribir esa información. Obviamente, lo que os decía de estar todo el tiempo en la parte de SecCom, de ir securizando las diferentes vías de comunicación corporativas para que no haya accesos ilícitos a las comunicaciones, para que no haya revelación de secretos, para que no haya leaks que nos puedan generar un boicot a nuestra marca, y el estar todo el tiempo haciendo el Data Leak Finder, buscando información hasta que si encontramos información que no debería de estar, volvemos a activar el Content Off y nos cargamos esa información de donde está. Siempre y cuando, esto por ejemplo nos ha pasado este mediodía, se ha publicado una página en la que están haciendo targeting sobre diferentes personas de un tipo de religión en concreto. Bueno, religión o pueblo. Entonces, tenemos todo un listado de personas y la decisión que teníamos que tomar, que es certificamos la información, almacenamos, o sea, vamos, evidenciamos lo que ha ocurrido y solicitamos la eliminación, o dejamos que la información esté durante un periodo de tiempo X y a partir de ahí, entonces, cuando ya tenemos toda la información que nos interesa, solicitamos la eliminación. Aquí siempre se tiene que compartir la información con la empresa y evidentemente que la empresa con su gabinete de crisis
y en contacto con nosotros decida cuál es la mejor actuación y la que menor riesgo reputacional y menor riesgo para la continuidad de negocio va a tener. La tercera parte en el HackSec es cuando entramos también en algo que insisto en que para nosotros dentro del sector en el que estamos puede ser muy obvio, pero no lo es para las empresas que son colaboradoras o los partners que en ese momento forman parte de todo el ecosistema de la gestión de la crisis. Insisto en, por favor, tomar medidas físicas de protección de los dispositivos. No os quiero transmitir el agobio que han tenido algunos clientes que en mitad de una gestión de crisis y estoy hablando de un partido político, les han robado un dispositivo, que en este caso fue un ordenador portátil, en una estación. Y se lo robaron a una persona que era el responsable de comunicación de ese partido. Os podéis llegar a imaginar la pérdida y el riesgo inmenso que está significando en ese momento. Es brutal, porque primero tienes que, desde el punto de vista de la investigación, descartar si es algo fortuito o si no es algo fortuito, y como consecuencia vamos a tener que activar otra serie de procedimientos. Claro, no solo esos dispositivos, también qué vamos a hacer con las copias de seguridad. O, por ejemplo, en mitad de una gestión de crisis, una persona fallece. ¿Por qué? Pues porque el nivel de ansiedad es tan grande que a la persona le acaba dando un infarto. ¿Qué hacemos ante esas situaciones? Tenemos que saber qué es lo que se hace con las redes sociales de un fallecido y si alguien tiene o no tiene acceso, por ejemplo, a su gestor de contraseñas, o quién de la organización tiene un backup de todo lo que esa persona ha estado gestionando, y si esa persona ha estado gestionando las informaciones con el dispositivo o los dispositivos corporativos, porque como sean con los dispositivos personales en modo Bring Your Own Device, ahí tenemos una situación bastante gorda, con lo cual parte de ese trabajo se tiene que hacer, en este caso, desde la perspectiva de HackSec. Y luego, por otro lado, en algunas situaciones nos hemos tenido que dedicar a activar vías de investigación que no son tan sencillas de poder poner en marcha cuando requieren de una respuesta para profesionales que son externos a la compañía, o que hay que ir a informar a un juzgado, o que hay que ir a informar a un cuerpo policial. La mayor parte de las situaciones que nos encontramos de gestiones de crisis tienen estas 4 ramas. Hay algunas que tienen una quinta rama, que en algunas ocasiones lo tenemos que hacer, siempre y cuando dependerá del nivel de alerta de crisis que estemos teniendo. Porque esta mañana, con otro caso de un cliente, nos estaba solicitando que antes de empezar a trabajar con el SOC reputacional se le hiciese una formación. Pues depende, porque si tú en un momento que ya sabemos que va a ser precrisis, porque lo sabemos, porque sí, va a ser así, tú igual no tienes al personal de la compañía en una situación de calma suficiente como para que puedan empezar a recibir información y que les pueda en muchas ocasiones dar ideas para poder solucionar los problemas, pero también les vas a estar metiendo más responsabilidad sobre qué es lo que tienen que tener en cuenta, además de todo lo que tenían en cuenta. Pero bueno, en este caso la formación que se hace a demanda se suele hacer cuando no estamos ante un escenario de crisis. Y en el caso en el que se hace en un escenario de crisis, obviamente el formato de la formación es mucho más ligero, mucho más operativo, se entregan procedimientos. En los casos, por ejemplo, en los que nos han contratado el ciberseguro de reputación, pues una de las cosas básicas que se les hace es todos los procedimientos que tienen que tener en cuenta. Tienen el contrato de mantenimiento, con lo cual se le dedican una serie de horas mensuales a que los operarios del departamento que esté siendo afectado puedan hablar con alguien de nuestro equipo para que les pueda ir haciendo una serie de mentorías. Pero bueno, no siempre es así.
Yo prefiero dejarlo aquí, que si hay dudas, cuestiones, cualquier cosa que pueda surgir, pues me lo podáis preguntar, porque yo seguiría hablando de esto 35 horas más, pero me he dado cuenta que faltan 5 minutillos como para que acabe, y me gustaría que si alguien tiene alguna duda, pues yo intentase resolverla. Pues muchísimas gracias, Selva, por todos estos tips y toda la información que nos has nombrado para proteger la identidad digital y de las organizaciones que has ido nombrando. Y como bien dices, pues vamos a dar paso al turno de ruegos y preguntas. Muy bien. Vamos a ver si alguien se anima. Y si no, pregunto yo, ¿eh? Creo que voy a preguntar yo. ¿A alguien le suena absolutamente a chino mandarín lo que he estado explicando? Como que no hay, bueno, chino mandarín, no, más bien que le suena a que podría pasar en alguna de las organizaciones que conozca. No sé si ellos pueden levantar la mano, que a veces, o sea, la mano me Creo que refiero, sí. Sí, la manita Uh-huh. de esa forma. La pregunta es si creen que en algunas de las organizaciones, no tienen por qué ser las suyas, alguna situación de estas características de riesgo podrían ocurrir, o que están todos perfectamente cubiertos y eso nunca pasaría. Parece que la gente está tímida hoy, ¿eh? Sí. Mira, a ver si han levantado por aquí la mano, Mónica. Sí. Uh-huh. Bueno, eso está muy bien, porque eso quiere decir que la privacidad de las organizaciones de cada uno también están tenidas en cuenta. Hay 2 personas que han levantado la mano. Eso es. Uh-huh. ¿Todos los que estamos aquí sabríamos qué hacer en el caso en el que de forma repentina falleciese una persona? Obviamente me estoy refiriendo a desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad. O sea, ¿todos tienen, por ejemplo, un testamento digital en sus empresas? Eso no me lo creería si no levantan la mano. Seguro que no. No, es que la mayor parte de las empresas en los planes de crisis no lo contemplan, yo lo entiendo, es un poco funesto. Uh-huh. Y me asalta una duda. Estamos viendo que antes algunas empresas que son clientes nuestros no le daban importancia a utilizar teléfonos que estuviesen cifrados, pero ahora cada vez más sí. ¿Está pasando que os están solicitando teléfonos que tienen las comunicaciones cifradas? Uh-huh. A ver. Mira. Esto no así. Nos hemos encontrado con una cosa súper curiosa. Ayer hablando con un compañero, nos han ofrecido una solución que son SIMs cifradas. Propuesta totalmente loca. La información se almacena en servidores que están en Rusia y duran solo 6 meses, y la información, y además lo que hace es que tanto el tráfico de datos como voz se cifra, y si la otra persona también tiene una SIM de esas características, lo que hace es que distorsiona la voz en la llamada. La verdad que por 3.500 euros es algo que no es demasiado descabellado, solo que me da miedo que se almacenen en servidores que no controlamos nosotros. No sé si a alguien eso le suena o ya lo ha escuchado. A ver, ¿los puedo ver todos? Curioso. Un oyente nos pregunta cómo es un testamento digital. Si nos puedes dar algunos ejemplos o algunos tips. Claro. Nosotros tuvimos que hacer el testamento digital. Un amigo que es policía y yo somos como mejores amigos, y entonces cogimos una caja fuerte en un banco de España en el que almacenamos la contraseña maestra de los gestores de contraseñas que tiene cada uno, porque nos da bastante seguridad, y de hecho hay copias de las llaves FIDO, de las llaves de NFC,
que tenemos cada uno de nosotros, y cuando cambiamos la contraseña maestra, pues vamos y la cambiamos, ¿no? Entonces, eso que es algo muy rudimentario, que lo empezamos a hacer más en plan coña, pero que al final ha acabado siendo pues una medida que tomamos, es una de las partes del testamento digital. Para que exista un legado, es decir, que tú puedas autorizar a una persona a que tenga la potestad de poder solicitar este acceso a la información cuando no es un familiar tuyo, pues es importante que lo dejes por escrito. Os explico un caso muy sencillo en el que, por no tener un testamento digital, ahora tenemos un follón impresionante. Hay una persona que no era menor de edad, pero que no estaba formalmente casado con otra persona, y que esta persona se suicida. Y horas antes de suicidarse queda con alguien que es una persona aparentemente completamente desconocida. Vale. Cuando esto ocurre, el teléfono queda completamente destrozado y los padres nos solicitan que, por favor, tratemos de conseguir el máximo posible de información para poder tratar de encontrar alguna evidencia que demuestre que ha habido una incitación al suicidio. Una de las cosas que les preguntamos es, ¿tenía algún tipo de testamento digital? ¿Son conocedores de si esta persona lo había hecho? Bueno, pues alguien, que todavía no se sabe quién, decidió solicitar que sus cuentas sociales estuviesen in memoriam. In memoriam es cuando alguien fallece. Pues ahora vais a ver el follón el follón, que yo creo que va a ser complicado. Como las cuentas sociales están in memoriam, y en el caso del correo electrónico 3/4 de lo mismo, resulta que tú no tienes ya un login con usuario y contraseña, con lo cual tienes que solicitar a la compañía, en este caso pues a Instagram, a Twitter, etcétera, que si tú quieres tener acceso a la información, son ellos quien te tienen que dar, porque todo lo que son los mensajes directos, etcétera, se quedan absolutamente inaccesibles. Bueno, pues como no hay un testamento digital, ahora el trabajo, que es brutal, es instar a estas plataformas sociales para que den acceso a la información. ¿Qué tienes que conseguir? Con lo cual mínimo te pegas un mes esperando. Tienes que conseguir el acta de fallecimiento de el acta de fallecimiento de la persona. Luego demostrar cuál es el parentesco. En el caso en el que no tengas parentesco, tienes que haber sido designado previamente. En el caso, por ejemplo, de Facebook, en el caso de Instagram, etcétera, tú puedes designar un contacto delegado, que esto obviamente lo tienes que hacer de forma preventiva. Por ejemplo, claro, ¿qué ocurre con todas aquellas criptomonedas que esa persona tenía? O, por ejemplo, con las cuentas de PayPal. O, por ejemplo, si la persona jugaba y había generado una serie de créditos, ¿cómo vas a recuperar esos créditos? Pues cómo funcionaría si la persona tuviese propiedades, pues me refiero a inmuebles u otro tipo de propiedades, con lo cual pues hay que dejarlo por escrito, y lo puedes hacer, por ejemplo, con un notario, o lo puedes hacer de esta forma que decía, en la que tú dejas por escrito a través de la plataforma quién quieres que tenga acceso a tu información en el caso en el que fallezcas. No sé, da muy mal rollo hablar de esto, yo ya lo sé, pero claro, hay que tenerlo un poco en cuenta porque a todos nos va a pasar. La verdad que sí, que esto te deja un poco frío. Muy mal rollo, sí, sí. Pero súper interesante, sí, sí. Bueno, no sé si alguien más se anima a alguna pregunta más. Bueno, pues nada, y si no, a través de las redes sociales también puedo responder las preguntas si surgen. Eso es. Pues nada, simplemente agradecerte tu tiempo, Selva, tu colaboración, y a todos los oyentes, nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestra asistencia, y os esperamos a todos en el webinar del próximo mes. Fenomenal. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.